los datos que ha aportado hasta hoy la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y también, bueno, por supuesto también los otros datos, ¿sí? Los otros datos que podrían ser la realidad que vive en nuestro país. Pero bueno, para adentrarnos en este entorno, le agradezco a la doctora Laurian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra máxima casa de estudios, que como siempre nos regala unos minutos. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, el doctor López-Gatell dijo esta mañana que el viernes estaríamos alcanzando la meta, casi le faltó decir misión cumplida, se cerrará la vacunación de adultos mayores con el total de los adultos mayores de 18 y más vacunados. ¿Es así? ¿Será así? Bueno, aquí hay dos cosas que son muy importantes de señalar. Uno, hasta ahorita solo hay 53, o sea, se ha vacunado con esquema completo a 53.853.917 personas en México. Esto representa el 42.7% de la población total estamos hablando, ¿no? Sí. Y 16.195.149 que representan el 12.8% de la población total de nuestro país han recibido una dosis o un esquema parcial, vamos a decir, de vacunación. Entonces, ahorita lo que tenemos son un poquitito más de 70 millones de mexicanos que han recibido por lo menos una dosis. Esto quiere decir que todavía faltan muchos mexicanos por vacunarse. Concretamente, es decir, para alcanzar la meta les faltan 4 días. 4 días para vacunar al resto de la población adulta. Pero, a ver, independientemente, lo que sí ya sabemos es que cuando el gobierno tiene el incentivo necesario, sí pueden vacunar a muchas personas por día. Lo hicieron cuando tuvieron el incentivo de que venían las elecciones y vacunaron a veces al ritmo de más de 1 millón de personas por día, ¿no? Cuando vino Siendo así, doctora, ¿sí alcanzaría? Porque estamos hablando, dependiendo de la cifra que tomemos, si es la de CONAPO o de la Política Nacional de Vacunación, estaríamos hablando sobre 4 millones de personas que aún faltan, ¿no? Sí, pero aquí lo que necesitamos preguntarnos es si la meta que el gobierno de México se sentó para la vacunación contra COVID-19 es la meta adecuada a la que queremos llegar. Porque decir, vamos a vacunar a la totalidad de los adultos, de las personas mayores de 18 años y más, ¿es esa la meta? Vacunarlos con un esquema completo y ahí dejarlo. Esa no puede ser la meta, porque la vacunación contra COVID-19 tiene que ser un esfuerzo permanente, no un esfuerzo finito en donde vamos a decir, ya le pusimos palomita y podemos avanzar. El conocimiento científico sigue avanzando muy rápidamente y ahorita, por ejemplo, el día de hoy, en Estados Unidos la FDA logró por casi unanimidad en su Consejo Médico Científico aprobar la vacunación contra COVID-19 a partir de los 5 años de edad. Queriendo decir que a partir de los 5 años, el grupo que hoy se autorizó es de 5 a 11 años. El grupo de 12 a 17 ya estaba autorizado previamente. Entonces, no se puede ignorar a los menores de edad y hacer esta tontería de pensar que los menores, que podemos terminar con la pandemia sin considerar en la vacunación a los menores de edad. Es urgente que en nuestro país se reconozca la necesidad imperiosa de vacunar a toda la población, no solamente a los de 18 años y más. Además, la vacunación en México ahorita no está considerando un punto que es importantísimo, que son las dosis de refuerzo. Ahorita la Organización Mundial de la Salud ya aprueba dosis de refuerzo a todas las personas que han sido vacunadas con cualquier vacuna, que tengan enfermedades, que tengan alto riesgo a complicarse si padecen COVID. Es decir, gente que tiene comorbilidades y a los adultos mayores. Sí. Quiere decir que necesitan un refuerzo. Oye, ahora, adelante, claro. No, sí, déjame nada más hacer una corrección. Dije yo, faltan 4 millones. No, hombre, me quedé muy corto. Faltan más de 23 millones de mexicanos de 18 años y más de vacunarse. Sí, y nos quedan para llegar a la meta 4 días. 4 días, bueno, 5, ¿no? El 31 de octubre se supone que era la meta de todos los de 18 años. Pero insisto, la meta que el señor presidente se sentó es vacunar
a todas las personas de 18 años y más con por lo menos una dosis. Exacto. Esa meta tiene dos problemas fundamentales. Uno que es, solo considera a los de 18 años y más. Esto no puede ser así. Hoy debemos estar hablando de vacunación de los 5 años en adelante, ¿no? Dos, que considera a las personas vacunadas con una dosis o más. Una dosis o más no es suficiente. Se necesitan esquemas completos de vacunación para proteger contra la variante Delta y necesitamos hablar de, continúo con lo que estaba diciendo, la Organización Mundial de la Salud ya autoriza la vacunación a mayores de edad y personas con alto riesgo que reciban, independientemente de con qué vacuna se hayan vacunado, en su esquema inicial, que reciban dosis de refuerzo. Y aquellos que fueron vacunados con vacunas estas como Sinovac y Sinopharm, que son vacunas chinas que están basadas en la tecnología de virus inactivado, todas las personas que han recibido esas vacunas, la Organización Mundial de la Salud recomienda que reciban una dosis de refuerzo después del esquema inicial de 2 dosis. Oye, déjame aprovechar. Aquí en México, sí, déjame aprovechar. Aquí, nada más para terminar, sí. Tenemos gente vacunada con Sinovac y además con CanSino, que desde luego ambas vacunas van a requerir un refuerzo, por no hablar de que finalmente todos vamos a requerir refuerzos, ¿no? Ya se están haciendo refuerzos. En Estados Unidos incluso la gente que tiene Pfizer, Moderna y otras vacunas, Johnson & Johnson, esto ya está aceptado a nivel mundial prácticamente. Pero México no habla de eso, no habla de vacunación de menores. Entonces, si se llega o no, parece que la meta es muy difícil de alcanzar, siendo que faltan tantos millones de mexicanos por vacunar y la meta concluye en 5 días. Incluso si le metieran un acelerador como hicieron antes de las elecciones y de la consulta popular, pues sería muy difícil que se alcanzara esa cantidad. Pero vamos a decir, incluso alcanzándola, la pregunta no es si se va a llegar a esa meta inadecuada. La pregunta es, ¿cuál es la meta que deberíamos estar persiguiendo? Y esa definitivamente no es la adecuada. A ver, nada más déjame recapitular sobre el tema del refuerzo y preguntarte, ¿el refuerzo puede ser de otro tipo de vacuna? Vamos, si en el caso personal, Sinovac, ¿me puedo poner un refuerzo de otra vacuna, Pfizer, etcétera? Sí, desde luego, no de cualquier vacuna, pero sí de vacunas. Ahora ya se acepta la mezcla o la combinación, no mezcla, sino combinación de ciertas vacunas. Se acepta, en términos generales, la combinación de una vacuna de adenovirus de vector viral, una vacuna de vector viral primero como Johnson & Johnson o AstraZeneca o CanSino, etcétera, seguida por vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna. Esto está muy bien descrito y comprobado, por lo menos con las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson. Podemos hacer la inferencia si lo transportamos a las otras vacunas como Sputnik, como CanSino, que también están basadas en esta tecnología. Ahora, con Sinovac, quienes han hecho estudios muy amplios sobre esto son, por ejemplo, la población en Chile. Los chilenos han publicado estudios muy serios porque ellos, al inicio de la vacunación, la única vacuna que tenían disponible era Sinovac. Vacunaron con Sinovac y después registraron que sí, efectivamente, la vacuna les ayudó mucho. Claro, era la única que tenían disponible al principio, pero si es una vacuna con baja efectividad y que rápido la gente pierde la protección que confiere la vacuna. De ahí que en Chile ahora se están dando refuerzos con la vacuna de Pfizer. No todas las combinaciones son aceptables, adecuadas, ni todas han estado estudiadas, pero por lo pronto, una vacuna de vector viral como AstraZeneca, Johnson & Johnson, y las vacunas de virus inactivado como Sinovac y Sinopharm pueden reforzarse también con vacunas de RNA mensajero en el refuerzo posterior como Pfizer y Moderna. Rápidamente, doctora, se nos va el tiempo y no quisiera despedirme sin pedirte tu opinión sobre la comparecencia hoy del secretario de Salud, el doctor Alcocer. ¿Cómo ver lo que hoy planteó ahí en la Cámara de Diputados y cómo lo recibieron? Bueno,
Creo que ocurrieron algunas cosas muy buenas y otras cosas que son realmente vergonzosas y lamentables. Cosas buenas, creo, por ejemplo, el diputado Salomón Chertorivsky, el día de hoy en la Cámara de Diputados, lo dijo en voz alta y con todas sus letras. El problema de la estrategia fallida que México ha llevado para el control de la pandemia, que ha llevado hoy a más de 600,000 personas a morir. Y hay responsables con nombre y apellido como el doctor Alcocer, como el doctor Hugo López-Gatell y desde luego como el presidente de la República. La mayoría de esas 600,000 muertes son muertes que hubieran sido prevenibles si la estrategia correcta se hubiera seguido. Creo que es muy positivo que se empieza a hablar con todos sus bemoles de lo que ha ocurrido y las decisiones que han llevado a tantos cientos de miles de mexicanos a morir innecesariamente. Eso es lo positivo. Ahora, lo negativo de la comparecencia de hoy es que realmente nos dimos cuenta de cuál es la calidad del secretario de Salud que está a la cabeza en nuestro país. El doctor Alcocer es un médico cirujano, especialista en medicina interna, con una subespecialidad en inmunología. Sí, es un doctor que es un profesionista de la salud muy destacado, ¿sí? Y sin embargo, ha dejado su ética y su seriedad profesional al servicio de la política. Hoy el doctor Alcocer hizo una de las declaraciones que me parecen más lamentables y vergonzosas. Es decir, el doctor Alcocer hizo una declaración antivacuna, anticiencia en la Cámara de Diputados en su comparecencia, diciendo que la vacunación, que él no vacunaría a sus nietos porque la vacunación podría alterar su sistema inmune. Ninguna persona, ningún médico puede decir que esto tenga alguna base en la ciencia o alguna base en la verdad. Y menos el secretario de Salud de este país, ¿no? No, y además porque lo que hace con ese comentario es poner vidas en riesgo. La gente ve hacia él como la máxima autoridad de salud de nuestro país. Y cuando hay madres y padres de familia que escuchan a esta persona con autoridad decir una tontería tan grande como la vacunación contra COVID-19 puede alterar el sistema inmunológico de los niños, ¿de dónde sacó eso? Esto es la ciencia puesta al servicio de la política. Y es una verdadera vergüenza que esté ocurriendo esto en nuestro país. Y una lástima realmente, muy triste, que una persona tan destacada durante tanto tiempo vaya a terminar sus años profesionales en este nivel de vergüenza, ¿verdad? Con la vergüenza que él mismo se está adjudicando con a la que se está prestando. Así es. Doctora, como siempre, un gusto platicar contigo aquí en Mega Noticias. Al contrario, es un placer siempre estar en tu programa, Paco. Gracias por la invitación. Gracias, es la doctora Laurian Jiménez Fay. Y estos temas que son, de verdad, en el caso del secretario de Salud, casi no aparece, es gris, y cuando habla, que habla muy poco, viene a decir este tipo de situaciones que es lamentable. Efectivamente. Vámonos con otros.